tomar sus asientos, hermanos. Como dije, el título del mensaje es Ser mudado en otro hombre. La palabra mudar, fui en el diccionario y encontré unas definiciones, ejemplos. ¿Qué significa la palabra mudar? Primero, dejar una cosa y tomar otra. Segundo, cambiar una persona, su conducta o su parecer. Tercero, irse a vivir a otra casa. Y cuarto, dejar una persona, un modo de vida por otro. Sinónimos de la palabra mudar es cambiar, transformarse, tomar otro giro, remover o trasladar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre la vida de Saúl. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? Amén. Imagino que todos lo conocemos. Saúl en el principio, cuando comenzó su ministerio, Dios lo bendijo de una manera increíble. Pero sabemos que al final de la historia de Saúl se rebeló contra Dios. El llamamiento de Saúl fue inesperable. Él nunca se imaginó que al salir de su casa en búsqueda de las asnas de su padre, que se llamaba Cis, en 1 Samuel 9, verso 3, nos dice así: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunas de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Saúl en ese día entró en movimiento, llamó a alguno de sus criados y empezó a caminar. Ellos pasaron en la tierra de Salisa y en la tierra de Salim y en la tierra de Benjamín, hasta que llegó con el profeta Samuel. Cuando Saúl llegó con el profeta Samuel, gracias pastor, Saúl no sabía que iba a enfrentarse con el profeta Samuel, pero el profeta Dios había hablado a él un día antes. Lo encontramos en el capítulo 9, verso 15. Nos dice de esta manera: y un día antes que Saúl viniese a Jehová, había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces Saúl, el padre de Saúl, se había perdido las asnas y Saúl se fue a buscarlas, y en ese viaje que hizo se encontró con el profeta Samuel. Entonces en este viaje, cuando llegó con el profeta Samuel, Dios le había hablado a Samuel que Saúl era el rey o el príncipe sobre Israel. Y en el verso 10 del mismo libro, en el capítulo 10, verso 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo: no te ha ungido Jehová por príncipe sobre pueblo Israel. Entonces conocemos el llamamiento que hizo Jehová, nuestro Dios, a la vida de Saúl. En el ministerio de Saúl, al comienzo, Dios empezó a trabajar con él, empezó a ministrarlo, y fue un varón que peleó batallas y lo venció. Pero uno de la más como podría decir, desobediencia de Saúl,
Lo vemos en el 1 de Samuel 15:3. Primero de Samuel 15:3 dice: Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Eso es lo que Dios le mandó a Saúl que lo hiciera. Amén. Pero se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios y sabemos que Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a los mejores de las ovejas y del ganado mayor, de los animales gordos, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quiso destruir. Pero en este pasaje bíblico no voy a hablar sobre la desobediencia de Saúl. Vamos a ver las buenas partes de Saúl en el comienzo de su ministerio. Voy a regresar en el capítulo 10, verso 6, en 1 de Samuel. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. En este verso vemos que Samuel estaba profetizando sobre la vida de Saúl, que el primero que iba a suceder en la vida de Saúl era que el Espíritu de Jehová vendría sobre Saúl con poder. Y el segundo que iba a suceder es que Saúl iba a profetizarse con los profetas. Y el tercero que iba a suceder es que Saúl va a ser mudado en otro hombre. Sí, Señor. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar la ofrenda de paz. Y esperes 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Gloria a Dios. Vemos en el principio, Samuel le dijo a Saúl que el primero que iba a suceder es que venía el Espíritu sobre él. Sí, Señor. Y vemos en el verso 9, el primero que se aconteció por medio de la profecía que dio Samuel a Saúl. El primero que sucedió es que, dice en el verso 9, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Entonces la profecía fue dada cuando Samuel estaba profetizando. El primero que iba a suceder es que el Espíritu descendía. Sí, Señor. Y segundo, profetizaba con los profetas. Y tercero, era mudado en otro hombre. Sí, Señor. Pero cuando se cumplió la profecía, el orden que el profeta Samuel no se cumplió de esa manera. Primero es que le fue mudado, Dios le mudó su corazón a otro hombre. El segundo que vino era el Espíritu Santo, que vino sobre él y después profetizó. Y vemos aquí en el verso 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de las profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Entonces esa es la segunda parte que fue acontecida en la vida de Saúl. El primero, Dios le mudó su corazón. Segundo, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y tercero, profetizó con ellos. Entonces estaba leyendo este versículo, y cuando leí que Samuel estaba profetizando sobre la vida de Saúl, me di cuenta que el primero que dijo que vendría el Espíritu Santo, pero cuando leí después de eso, no sucedió tal como dijo el profeta. Lo primero que sucedió es que le mudó Dios su corazón, y me estaba cuestionando a mí mismo. Dijo, ¿por qué no sucedió tal como dijo el profeta?
porque el profeta dijo que primero iba a descender el Espíritu Santo, segundo iba a profetizar, pero no sucedió de esa manera. Cuando fue la profecía fue cumplida, lo primero que sucedió es que Dios le mudó su corazón. Sí, Señor. El Espíritu de Dios vino sobre él y después profetizó con los profetas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una promesa, Sí, sea Señor. en sueño, en visión, o alguien te profetizó? Todos hemos recibido una promesa de parte de nuestro Dios, pero Sí, Señor. a veces recibimos una palabra y no llega a cumplirse como hizo Dios con Israel cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. La promesa de Dios era que 400 años se iban a quedar ahí, pero después que pasaron 400 años no había nada. El pueblo estaba desesperado por ser esclavo. Sí, Señor. Y pasaron 410 años, tampoco no había nada. Pero Dios había prometido que 400 años iban a salir de la esclavitud. Pero pasaron tiempos, no sucedía nada. Entonces, ¿qué está pasando? Hasta los 430 años, cuando Moisés regresó en Egipto y empezó a manifestar el poder de Dios, y ahí se cumplió la palabra. Pero pasaron 30 años más de lo que Dios había prometido a su pueblo. Y en este mismo pasaje de la Biblia vemos que así como profetizó Saúl, no se cumplió. Entonces estaba meditando en eso y algo vino en mi mente, y lo primero es que le mudó Dios su corazón. ¿Por qué sucedió así de esa manera? Porque cuando Saúl empezó a escuchar la profecía de parte de Samuel, cuando Dios nos habla, nos da una palabra, es imposible que nosotros nos quedamos siendo la misma persona. Hay algo que empieza a conmover dentro de nuestro interior. Amén. Hay algo que empieza a quebrarse de nuestras vidas, porque Dios te ha hablado. Cuando Dios te suelta una palabra, cuando Dios te suelta una palabra, tu corazón automáticamente es quebrado. Porque cuando Dios habla, aún los montes tiemblan. Sí, Señor. Entonces llego a entender que al recibir la profecía de parte de Samuel con Saúl, algo cambió dentro de él. Sí, Señor. Algo se conmovió. Por eso lo primero que sucedió es que Dios mudó su corazón. No era la llenura del Espíritu Santo, no era lo primero que se aconteció, porque el Espíritu Santo no puede entrar en un corazón lleno de amargura, lleno de tantas Sí, Señor. cosas. Dios primero tiene que quebrarlo. Dios primero tiene que quebrarlo, porque como dice, vamos en el Salmo 51. Salmo 51, versos 16 al 17, cuando todos conocemos este capítulo, cuando David empezó a hacer la oración de arrepentimiento. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos aquí que un corazón contrito y humillado, en otras palabras, un corazón compungido, un corazón limpio, un corazón que está dispuesto de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios puede
derramarse el Espíritu Santo. Amén. Es por eso que no puede haber derramamiento del Espíritu Santo sin antes tener un corazón quebrantado y compungido. Estaba meditando en este versículo y empecé a orar y dije, Señor, ¿por qué es que el profeta Samuel profetizó, entonces, pero no se cumplió conforme la orden que él dejó? Entonces ahí donde Dios empezó a ministrarme, porque Dios no puede derramarse donde hay un corazón lleno de amargura, lleno de tantas cosas de este mundo. Tenemos que buscar a Dios para que cosas que hay dentro de nosotros se empieza a quebrarse, se empieza a romperse, se empieza a salir de nuestras vidas. Aleluya. Porque nosotros estamos en una iglesia pentecostal. Cuando crecí con mis padres en una iglesia trinitaria. Mis padres son trinitarios todavía, pero llegué a conocer, cuando llegué en este país, llegué a conocer la unicidad de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Nunca había oído del Espíritu Santo. Cuando el pastor empezó a predicar del Espíritu Santo, dije, ¿qué es Espíritu Santo? Porque en mi país nunca escuché la llenura del Espíritu Santo, nunca nos hablaron de cómo ser lleno del Espíritu Santo, que es tan necesario ser lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando llegué aquí en esta iglesia, el pastor empezó siempre, hacía el llamamiento que se pasen frente del altar y que oramos por ellos y que se reciben el Espíritu Santo. Entonces no tenía la convicción dentro de mí mismo de que existe el Espíritu Santo. Yo sabía que existe un Dios, pero no tenía el conocimiento de todo eso. Pero pasando un año, ya después que llegué en esa iglesia, empecé a buscar más de Dios, empecé a lecturar la Biblia, y ahí encontré en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros libros, sabemos que ahí empezó la iglesia primitiva, donde Dios derramó su Santo Espíritu, ahí donde la iglesia empezó, la iglesia con autoridad, sanando enfermos, liberando demonios. Entonces ahí algo me impactó, y pasaron los años, 2 años, buscaba la llenura del Espíritu Santo, y me metí en oración, en ayuno, y no sucedía nada. Entonces dije, creo que esto es pura mentira, porque el diablo siempre empieza a tirar sus dardos para que te quedas encajado en un lugar y no sigues adelante. Entonces después pasaron otro año, que eran 3 años, sí seguía buscando la llenura del Espíritu Santo. Un día estaba aquí en la iglesia, un día miércoles, fue lleno del Espíritu Santo. Gracias a Dios por esa experiencia. Entonces ahora vengo a decirlo, que el Espíritu Santo, no podemos ser cristianos sin ser llenos del Espíritu Santo. No podemos ser... No podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos que orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Empezar a orar en lenguas, que esas son las evidencias del Espíritu Santo. Amén. Buscar los dones del Espíritu y principalmente desarrollar los frutos del Espíritu, que es amor, benignidad, paz, gozo. Y todo esto, desarrollarnos dentro de nosotros. Todos nosotros hemos recibido una promesa, y muchas de las promesas de Dios no se han cumplido en nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué no se han cumplido? Porque no es el tiempo de Dios, o nosotros estamos estancados
en un lugar de conformidad, de pereza, de sequedad espiritual, o simplemente nosotros no queremos mudar de la vida que llevamos a otra dimensión espiritual. Aleluya. Señor. Entonces, tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscarlo constantemente, de que nosotros podemos empezar a crecerse espiritualmente, que nosotros empezamos a desarrollar los dones del Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados para algo. Hay un don que Dios nos ha dado, sea don de profecía, sea don de interpretaciones de lengua, hay diversos dones del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de esos dones Dios lo ha puesto en tu vida, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros nos estancamos en un lugar, venimos a la iglesia y adoramos a Dios, y es bueno, es adorar a Dios, venir en la casa de Dios y venir a alabarlo, glorificarlo y escuchar una buena prédica y salir a la puerta y seguir nuestra vida como antes. Pero hoy quiero que empieces a analizar y meditar en esto. Llevamos años en el Evangelio, hemos sido llamados para alcanzar a otras personas. Hemos sido escogidos para levantar el nombre de Jesucristo. Lo que yo estaba meditando sobre este versículo de ser mudado en otro hombre, es mudar en otro hombre, es empezar a que nosotros empezamos a movernos en el Espíritu, que nosotros dejamos nuestra vieja manera de vivir. Amén. La mayoría de nosotros, o todo de nosotros, hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos recibido el bautismo en el Espíritu, pero muchas veces recibimos y después de unos meses nos apartamos, no buscamos la llenura del Espíritu Santo, y lo que pasa, nos estancamos y nos quedamos secos en el Espíritu. Sí, Señor. Entonces no hay un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no buscamos constantemente la llenura del Espíritu Santo. Podemos decir que yo fui lleno del Espíritu Santo hace años, pero eso fue hace años. Pero todos los días dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que morirnos diariamente. Todos los días morir nuestro ego, morir nuestra carnalidad, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Oh, Dios nos dice, serás mudado en otro hombre. ¿Cuánto tiempo estás batallando en tu vida espiritual? Llega una temporada de nuestra vida de sequedad, donde nosotros queremos dar 2 pasos para adelante, pero al mismo tiempo nos volvemos atrás. No hay un progreso. Nosotros queremos, pero los dardos del enemigo nos ha atado, nos ha paralizado espiritualmente. ¿Cuánto tiempo estás esperando una promesa que Dios te dio? Muchos de nosotros hemos recibido promesas, palabras tras palabras, y decimos, llegará su tiempo, pero no hacemos algo por obtener la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos es nada más no buscar a Dios, no orar. Entonces nunca podemos obtener las promesas de Dios sin una vida de oración. Tenemos que orar
todos los días, buscando la presencia de Dios por la mañana, a mediodía, en la noche, en el acostarse. Y si te levantas por la madrugada, empiezas a orar. Sí, Señor. Esto es la vida de un cristiano. Tenemos que buscar a Dios con pasión. Tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Cuánto tiempo estás en el lugar que solo ves la gloria de Dios de lejos y gentes han sido bendecidos, pero tú no? Es hora que nosotros empezamos a caminar como hizo este hombre Saúl, a la obediencia de su padre Cis. Su padre dijo: ve y busca las asnas. Entonces él se levantó y empezó a caminarse en el movimiento que él iba caminando, pero cada paso que él daba estaba acercando al propósito de Dios, que iba a ser llamado y puesto por príncipe sobre Israel. Has anhelado la llenura del Espíritu Santo y no has recibido, o si no has recibido pero no estás constantemente rellenando todos los días, es hora que nosotros nos pongamos en fuego. Es hora que nosotros podemos impactar esta ciudad, podemos doblegar esta ciudad. Gentes, nuestros antepasados, grandes hombres de Dios, pudieron hacer grandes cosas porque vivían de una vida de oración, buscaban, dependían de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no se iba, ellos no caminaban. Entonces ellos dependían de la gloria de Dios. Leemos en San Juan 5, 1 a 9. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas habían fiesta de los judíos y subía Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 portillos, y en estos pórticos y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaba el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo el estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento, el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua y entra, tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
este hombre paralítico hacía más 38 años estaba paralizado en su vida, y cuando el ángel llegaba a agitar el agua, otro descendía y otro se sanaba, y él solo veía, la gente recibía sus bendiciones, pero él no podía moverse porque estaba paralítico y nadie lo podía ayudar. No sé cuánto tiempo estás esperando tu milagro, pero este hombre llevaba 38 años de su enfermedad, pero un día Jesús le llegó y a él, y en ese día la vida de ese hombre cambió. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y la pregunta para ti en esta noche: ¿quieres ser mudado a otro hombre? Gloria a Dios. Si queremos ser mudado a otro hombre, tenemos que acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros para que nosotros podamos entrar en el fuego de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo dijo: si habéis comenzado en el Espíritu y habéis terminado en la carne. Muchas veces llegan puntos en nuestra vida que comenzamos en el Espíritu y terminamos en la carne. Es hora que nosotros podemos avivar ese fuego que hay dentro de nuestras vidas y podernos apasionar por las cosas de Dios, y que Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, que Dios empieza a obrarse, que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros. Es todo lo que he venido a traer, mis hermanos.